Me corresponde ahora darle bienvenida a nuestra primera expositora. Ella es speaker internacional en temas de comunicación interna, gestión del cambio, personal branding y liderazgo femenino, quien nos hará la primera presentación de la mañana denominada Comunicación Interna, la nueva épica en las organizaciones. Debo decir que también tuve la oportunidad de estar con ella en un seminario y de verdad que es muy bueno y tiene mucho valor lo que nos va a entregar, así que pongan mucha atención. Buenos días, Susana, ¿estás por ahí? Gracias por acompañarnos hoy. Hola, Jaime, un gusto la invitación de IRADE para hablar de este tema que, como nos comentaba, es tremendamente relevante. Y además que me siento como en la casa, como decía Carolina, me siento muy en casa aquí en IRADE. Susana, también yo quiero contar que aparte eres socia directora de Internal, que es una consultora y una agencia de comunicación especialista en comunicación interna y que no solamente está en Chile, sino que también en Sudamérica. Así que bienvenida y este escenario virtual es todo tuyo. Muchas gracias, Jaime. Voy a compartir mi presentación. Como buena pregunta de mundo virtual, ¿estamos ahí? ¿Se ve, Jaime? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, yo lo veo ahí. Muy bien. Vamos a partir comentando sobre esta nueva épica de las organizaciones, justamente, que estuvimos hablando ahí con el círculo mientras preparábamos este encuentro. Y realmente la comunicación interna pasó de ser, en algún tiempo, la pariente pobre de la comunicación corporativa, ¿cierto? No era tan vistosa ni tan llamativa, a ser hoy realmente una palanca para que las organizaciones sean más exitosas, enfrenten los procesos de cambio, por supuesto, y tengan a colaboradores que se sientan parte, que tengan esta pertenencia que soñamos en la organización y que justamente el concepto del propósito que nos va a acompañar durante la jornada es tremendamente relevante para eso. Entonces quiero partir hablando por qué hoy día comunicamos internamente, por qué es tan relevante. Y en este primer punto creo que uno de los elementos clave es justamente el compartir este propósito, el sentir que hay algo que me impulsa dentro de la organización a ser parte, a compartir los valores, a compartir una cultura. ¿Y por qué hoy día el propósito es tan relevante y que se diferencia además de la tradicional visión, ¿cierto?, de una compañía donde yo quería ir a mirar qué queríamos lograr en términos de éxito empresarial, de rentabilidad de una empresa? Hoy el propósito es mucho más amplio, está generando mucha mayor adhesión de las nuevas generaciones, que es un tema muy relevante de por qué estamos mirando propósito, y tiene que ver con el impacto que hago como empresa, un impacto hacia los clientes, hacia la comunidad, hacia la sociedad, e incluso hoy lo vemos a nivel mundial con también este cambio climático que estamos impactando desde todas partes del mundo. Entonces, el tener un propósito es tremendamente relevante para que la gente se sienta parte, pero tenemos que saber comunicarlo. Y ahí también nuevamente el rol de la comunicación interna. Quiero mostrar esta lámina de un estudio que hizo PwC, ¿cierto?, con trabajo con sentido, que seguramente Sharon y Rosenberg nos comentarán mucho más de eso, pero es interesante mirar que el 78% de los encuestados señala que el propósito en el trabajo influye mucho en su bienestar general, ¿ya? 78%, o sea, es realmente relevante el que sepamos comunicar y transmitir el propósito dentro de la organización. La primera razón, entonces, de por qué estamos mucho más preocupados de comunicar internamente. Segundo tema, tremendamente relevante hoy. ¿Cómo hacemos conectar desde este propósito los objetivos estratégicos y el cumplimiento de metas de una organización? El sueño del alineamiento estratégico, que cada uno de nuestros trabajadores o colaboradores le dé sentido a su trabajo y entienda cómo contribuye a este propósito y cómo este propósito está conectado con los objetivos estratégicos que cada vez, ¿cierto?, son a menor plazo. Antiguamente podíamos ver una
planificación estratégica 20 años, claramente hoy día no lo vemos, son a 3 años y de repente tenemos, como nos pasó con la pandemia, tenemos que interrumpirlo y tenemos que cambiar. Y ahí la comunicación interna está nuevamente explicando cómo vamos alcanzando estos objetivos, cómo participo, cómo aporto y también qué pasa con estos cambios que se nos suceden y que tenemos que ser capaces de enfrentar. Otro tema que ha hecho que la comunicación interna sea parte de esta nueva épica son los procesos de transformación, forzados o impulsados internamente. Como decía Jaime, la pandemia nos empujó, ¿cierto?, a una horizontalidad forzada en términos de liderazgo, al teletrabajo, a muchos cambios tecnológicos en las organizaciones, pero también hay organizaciones que están mirando el futuro, se están preparando y están haciendo, impulsando cambios desde adentro de la organización. En todos estos procesos, ¿cierto? Desde la estrategia de gestión de cambio, desde cómo lo voy a comunicar en términos de un plan comunicacional o con una campaña de endomarketing y cómo voy a medir si este proceso de cambio va avanzando, la comunicación interna tiene mucho que decir y hacer. Sin comunicación no hay transformación. Si yo no sé por qué estamos cambiando, cuál es el foco de este cambio, cuál es el sentido de urgencia, como dice John Kotter, cómo vamos a ir caminando en este proceso, cómo voy a sentirme parte de un proceso de cambio si no lo entiendo y no lo comparto. Nuevamente ahí los comunicadores internos tenemos un tremendo rol para acompañar a las organizaciones, para minimizar impacto para las personas y para la organización. Y estamos hoy, justamente porque es tan relevante el tema de gestión de cambio, cuando hago clase, uno de los temas que más le digo a mis alumnos, me interesan que comprendan el proceso de la comunicación en el cambio, porque esta es una definición nueva que sacó la Universidad de Harvard el año pasado, que habla del cambio en 3D. Estamos en tiempo de cambio perpetuo, omnipresente en todos los ámbitos de la vida y exponencial, mucho más acelerado de lo que veníamos sintiendo. Entonces, nuestra necesidad de comunicar el cambio es también, si lo miramos desde esta mirada 3D, mucho más necesaria, omnipresente y también exponencial. Preparémonos desde la perspectiva de la comunicación interna para comunicar los procesos de cambio y transformación, que van a seguir cada vez más acelerados. Esto no va a parar. Otro elemento en donde la comunicación está hoy día impactando a la comunicación interna y está diciendo mucho dentro de las organizaciones, cómo genero pertenencia. Este es un estudio que hizo Deloitte casi todos los años, que son las tendencias globales de capital humano, y es bien interesante que dice que el 79% de las organizaciones dice que fomentar un sentido de pertenencia laboral es importante o muy importante para su futuro, pero solo el 13% dice que está preparado. Es decir, tenemos que generar pertenencia, en donde, ¿cómo generamos pertenencia? Sobre todo en este mundo medio híbrido, mixto que estamos viviendo, generamos pertenencia con la comunicación del líder, con el sentido del propósito, con la cultura de la organización. Y además, en este estudio dice que el 93% está de acuerdo que generar este sentido de pertenencia, donde la comunicación interna es troncal, impulsa el desempeño organizacional. O sea, así de importante se está incorporando la comunicación hoy en los procesos que están viviendo las organizaciones. Otro tema relevante que también yo soy una de las que más ha impulsado el tema de entender esta comunicación generacional, entendiendo, ¿cierto?, a los millennials chilenos. Justamente en Concepción hicimos parte de un estudio en donde conocimos la visión de los millennials chilenos, no el típico prototipo, ¿cierto?, del millennial o del I más mirado internacionalmente, pero también para las empresas, que dice el 70% de las organizaciones, dice que liderar la fuerza de trabajo multigeneracional será clave en su éxito en los próximos 12 o 18 meses, pero en este caso solo el 10% dice que está preparado para enfrentar este desafío. Nuevamente, la comunicación interna tiene mucho que decir, mucho que hacer en gestionar todas las bondades de las distintas generaciones
pero siendo capaces de comunicar y potenciar ese rol, ¿cierto? Desde la diversidad en la organización. Van a ser clave en el éxito del futuro de las organizaciones. ¿Qué estamos haciendo con eso desde comunicación? ¿Cómo estamos abriendo canales para que estas generaciones se potencien, conversen, discutan, vean otras posibilidades dentro de la organización? Ese va a ser un tema clave también en que la comunicación interna tiene que empezar a abrir temas y, por supuesto, en el tema de la inclusión en general. La comunicación de la propuesta de valor interna, la comunicación de la cultura y del propósito genera engagement. Cuando hablamos de engagement, ¿cierto? Que no es tan traducible a la palabra compromiso, sino nos quedamos más con la palabra en inglés, tiene 3 niveles. En el primer nivel, yo espero que un colaborador hable bien de mi organización, que diga, me gusta esta empresa. Cuando le preguntamos afuera, nosotros cuando hacemos diagnósticos siempre le preguntamos al trabajador, cuando te preguntan amigo, tu familia, ¿qué opinas de tu organización? ¿Qué le cuentas? El ideal, ¿cierto? Es que me diga, me gusta trabajar aquí. En segundo lugar, que hable bien de esta organización, pero además que quiera permanecer en ella. Y en tercer lugar, que hable bien, que quiera permanecer, pero además quiera dar un extra porque quiere que esta organización crezca, porque quiere ser parte, porque está comprometido con la organización. Para lograr esto, nuevamente, comunicación interna desde el propósito, desde ese propósito que me guía, que me impulse, que se conecta con mi trabajo en el día a día. Clima laboral, otro aspecto clave desde el punto de vista de la comunicación, sobre todo del líder, la percepción de la satisfacción, ¿cierto?, del trabajador con su organización, se relaciona con 3 aspectos clave: la relación con mi jefatura, la relación con mi trabajo, que tan orgulloso me siento, y la relación de camaradería con mis compañeros de trabajo. Puede abordar hasta el 70-75% el rol del líder. ¿Cómo aportamos a clima laboral desde la comunicación interna? Con la comunicación del líder, con la escucha, con la capacidad de conversar, que de hecho en muchas organizaciones me han dicho que con efecto pandemia y teletrabajo hemos perdido este vínculo social, ¿cierto? Esto que nos pasaba, que nos encontrábamos en el cafecito, en el pasillo, y nos preguntábamos por los hijos, por la familia, por la mascota, y resulta que hoy esa instancia se ha ido perdiendo, que creo que lo que más difícil ha sido para las organizaciones, este vínculo social del mundo laboral. Y ahí los líderes tienen un tremendo rol de tomar esta mirada comunicacional, de hacerla parte de su día a día, de entender que la escucha es tan relevante como hablar bien como líder o como jefe. Por supuesto, y tal como Jaime nos comentaba al comienzo, la pandemia que nos sacudió a todos y a todo nivel y en todo el mundo, nos hizo ver que en una situación de crisis la comunicación interna es clave. No es menor si uno ve hoy, y me ha tocado ver y me escriben y me preguntan, oye, necesito un periodista, ¿me puedes ayudar? ¿Sabes de alguien que sepa comunicación interna? Estamos buscando a alguien que nos ayude, nos hemos dado cuenta de la necesidad de comunicar. La competencia de comunicación interna dentro del mundo de las comunicaciones, de los comunicadores, hoy es cada vez más clave, porque para enfrentar las crisis que sabemos, ¿cierto?, que van a seguir, esta es una de las que tenemos, pero sabemos que tenemos muchos frentes que enfrentar, necesitamos personas que nos ayuden a comunicar, a preparar protocolos, a enfrentar situaciones críticas y también a preparar a los líderes para enfrentar una situación de crisis. Los que han trabajado y hemos enfrentado crisis organizacionales, sabemos que hay 2 tipos de organizaciones: las que han tenido crisis y las que van a tener. No hay otra posibilidad dentro de este mundo que estamos viviendo, tan palpable como han sido los procesos de cambio. Y les quise traer este artículo, esto que desarrolló con una encuesta a nivel global a los CEOs o directores ejecutivos, el World Economic Forum, ¿ya? El Foro Económico Mundial, desarrolló unas
serie de preguntas a los distintos directores ejecutivos del mundo y les preguntó cuáles eran las 4 cosas que no los dejaban dormir, ¿ya? Interesante saber cuál es tanta la preocupación de este CEO, ¿cierto?, que no lo deja dormir. Y es interesante mirar aquí. Primero, dicen estar listo para ser flexible en un mundo cambiante. O sea, ya vimos que todos los procesos de cambio, los directores ejecutivos están diciendo, bueno, necesitamos tener empresas sostenibles en este mundo cambiante, necesitamos ser más flexibles. ¿Cómo sienten estos líderes mundiales de las empresas que pueden mejorar y fortalecer este tema para enfrentar el cambio? Fortaleciendo su propósito corporativo, ¿ya? O sea, nuevamente, ¿cómo apoyamos desde comunicación estas 4 preocupaciones que no dejan dormir a los directores ejecutivos en el mundo? En segundo lugar, generar confianza, no destruir confianza, sino generar. Y el año 2017, que es este estudio, el 58% de los directores ejecutivos les preocupa que la falta de confianza en los negocios pueda dañar el crecimiento de su empresa. Y en el año 2013 había sido solo un 37% esta preocupación. Yo creo que si les preguntamos hoy vamos a estar al nivel de un 70% de la necesidad de las empresas de generar confianza. ¿Cómo genera confianza una organización? Comunicando de manera coherente, interna y externamente, siendo fiel a su propósito y teniendo una relación de largo plazo y realmente creíble con los stakeholders. Después, otro tema en donde desde la propuesta de valor y desde la comunicación de la marca empleadora podemos aportar tremendamente en comunicación interna es abordar el desafío del talento. El 77% de los encuestados, estos directores, dicen que puede ser un tema crítico para enfrentar el crecimiento de su organización y ya en Chile lo estamos viendo, la tremenda preocupación por la escasez de talento. Y cuarto punto, que no deja dormir a estos CEOs, la reinvención del modelo de liderazgo, el tener líderes y que hemos visto enfrentados en este tiempo, líderes que necesitamos que sean más cercanos, con un liderazgo emocional, que sean capaces de comunicar, que sean capaces de escuchar no solamente el mensaje, sino la comunicación no verbal de sus trabajadores, la emocionalidad que está surgiendo en los encuentros. O sea, necesitamos realmente trabajar en esta visión de un liderazgo mucho más moderno que enfrente esta situación de crisis que estamos viviendo, pero también los cambios que se vienen y que lo enfrente desde un liderazgo con propósito. Entonces, cuando miramos toda esta necesidad en las organizaciones hoy, si bien cuando hablamos de comunicación interna la mayoría se queda aquí, en la encuesta de comunicación interna de nivel iberoamericano que hicimos este año, que es la última encuesta, la hacemos desde el año 2012, cuando le preguntamos a los comunicadores cuál es la actividad más relevante del área, lo que más hacen en el día a día, y aparece enviar mailing. Claro, de repente nos convertimos en los chicos, en las chicas del mailing, ¿cierto? Pero este mailing, ¿por qué estamos comunicando? ¿Por qué estamos comunicando tal o cual contenido? Esto es lo que vemos visible, pero esto tiene que responder a la definición de un plan comunicacional y este plan tiene que responder a la mirada estratégica de la organización. Es decir, nuestro propósito es lo que nos guía. El propósito se conecta con nuestra planificación estratégica, nuestra estrategia organizacional. Desde ahí tienen que surgir nuestros focos comunicacionales. ¿Cómo aportamos desde la comunicación interna a que se comparte este propósito y a que la estrategia sea compartida por todos? Desde ahí planificamos y, por supuesto, después vemos nuestros medios, el news, el mailing, la reunión de cascada del líder, la reunión de bajada de objetivos del gerente general, etc. Cuando miramos esta guía, ¿cierto?, desde el propósito hasta la táctica de la comunicación interna, vemos que la estrategia comunicacional está aquí, la planificación está entre los planes definidos y las campañas comunicacionales, y la táctica
llega, ¿cierto?, a lo que más hacemos en el día a día, que son la implementación de los medios, que no por ser lo más visible, es lo más relevante. Muy importante, cuando hablamos de cómo medir la comunicación interna, cómo medir nuestro impacto, nuestra agregación de valor, que vimos que es mucha la agregación de valor que podemos dar. Si nos centramos en la táctica, vamos a tener solamente indicadores de actividad o de gestión. Si nos centramos en la planificación de nuestra comunicación acá, vamos a tener ya indicadores de impacto-logro. ¿Cuánta gente más participó en una encuesta de clima o participó en un streaming? ¿Cierto? Voy a tener un indicador de logro. Pero si impacto a la estrategia de la organización, voy a poder medir indicadores de impacto en el negocio y puedo llegar a medir un retorno sobre la inversión, en donde tenemos indicadores de baja de rotación, donde tenemos indicadores de disminución de accidentabilidad, de aumento en ventas porque trabajamos con un equipo de ventas comprometido, o tenemos un indicador en donde disminuimos costos de la organización. Ahí podemos llegar realmente a impactar en el negocio. Centrémonos desde la comunicación interna aquí, aunque lo visible sea esto, más campañas y medios, sepamos por qué estamos comunicando lo que estamos comunicando. Muchas gracias. Tremenda presentación, Susana, muchas gracias a ti. O sea, ya propósito y sentido de pertenencia es fundamental y la comunicación interna tiene que ver con muchas otras cosas, no solamente lo que se muestra hacia afuera, sino que es importante también el contenido y lo que está hacia adentro, sobre todo con los colaboradores, mirando con ese foco de persona.